El tutorial de hoy es... Y en el tutorial de hoy estaremos aprendiendo a hacer este lindo cerdito en porcelana fría. No necesitas muchas herramientas, solamente los punzones, así que vamos a colocarnos rápidamente manos a la obra. Comenzaremos tiñendo nuestra masa de un color rosado bien pálido, muy clarito. Recordemos que el color por lo regular sube un poco y vamos a utilizar dos bolas de icopor que sean del mismo tamaño. Vamos a forrar la primera y vamos a pulir muy bien con las manos. Vamos a tener en cuenta que pulimos en círculos y a la final vamos a hacer hacia adelante y hacia atrás un poquito para que se forme como una especie de huevo. Vamos a formar un huevito o un cono más bien, y luego vamos a pulir la parte de arriba. Luego sacamos una bolita, vamos a pulir muy bien, luego hacemos como un cilindro hacia adelante y hacia atrás. Tratamos de que la parte de atrás nos quede un poco más angosta que la de adelante. Y luego entonces con un punzón que sea redondito vamos a hacer como la forma de los cascos de nuestro cerdito, y con la lanceta simplemente pasamos unas líneas en la parte de atrás. Así lo vamos a repetir con las 4 paticas de nuestro cerdo. Y recuerden que aquí en el canal pueden encontrar también cómo hacer la vaquita y el burro también en porcelanicrome. Bueno, una vez hemos terminado las paticas, vamos a pasar a hacer entonces la cabeza de nuestro cerdito. Para ello forramos la otra bolita de icopor. Recuerden que pueden utilizar cualquier tamaño que ustedes quieran, ya van acomodando las medidas de acuerdo a al tamaño de la bola de icopor que ustedes utilicen, pero sí es importante que las dos sean del mismo tamaño. Forramos, vamos a pulir todo en círculo. Luego simplemente voy a apretar con el dedo un poquito como para sacar parte de los cachetes. Igual vamos a reforzar un poco con más masa, pero vamos a ir puliendo poco a poco. Bueno, y colocamos entonces dos bolitas que vamos a equilibrar que nos queden del mismo tamaño. Vamos a ir puliendo alrededor, para ello podemos utilizar el punzón, los dedos, y vamos a ir trabajando hasta que se desaparezca el empate o la unión de la masa o de la pasta. Igual vamos a utilizar entonces muy bien las herramientas para ayudarnos, mientras que el porcelanicrome esté muy fresco, entonces va a permitir que se disimulen mucho estos empates que se pueden trabajar muy bien. Vamos a comenzar a hacer la trompa de nuestro cerdo, y entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar una porción muy pequeña de porcelanicrome, hago bolita, luego hago una gota y luego aplasto y la coloco en la mitad de nuestros cachetes. Ahí vamos a ir acomodando poco a poco para que se adapte a la trompita de nuestro cerdo, y luego simplemente con otro poquito vamos a hacer una bolita, luego hacia adelante, hacia atrás como un cilindro, y aplastamos un poquito. Vamos a ir calculando que no quede demasiado grande. Aquí yo tuve que cortar un poquito e ir haciéndole hasta que me quedara el tamaño correcto de nuestra trompa. Y como hicimos con los cachetes, vamos a pulir un poco, vamos a quitar el empate de las dos masas y lo vamos a ir puliendo bien hasta que desaparezca. Vamos a pulir solamente alrededor, en la parte de arriba y en los dos lados de la trompa. La parte de abajo no hay necesidad porque es la parte de la boca. Y luego con otro punzón que sea redondo, entonces vamos a empezar a hacer los huecos de los ojos. Vamos a empezar a ir profundizando poco a poco. Luego entonces con otro punzón que sea un poco más en punta, vamos a hacerle otro huequito, y luego entonces con porcelanicrome negro vamos a hacer dos bolitas muy pequeñas, aún más pequeñas que el hueco, y las vamos a colocar allí, y con el mismo punzón, como es de punta roma, entonces podemos adaptar un poquitico esas bolitas. Hacemos los huequitos de la nariz y continuamos con algunos detalles más de nuestro cerdito. Como por ejemplo vamos a pulir un poco más la boquita para que se vea más abierto y que se vea con una sonrisa en la trompa. Entonces con el punzón de lanceta voy a ir puliendo y estirando un poco la boca hacia los lados. Para las orejas entonces voy a hacer bolita, gota, luego aplastamos y vamos a empezar a darle formita a las orejas después, ya como un poquito dobladitas hacia adelante.
Bueno, y entonces vamos a comenzar a armar nuestro cerdito. Coloqué un pedacito de palillo en la parte de arriba de la bolita que hicimos o el huevo que hicimos. En este caso lo voy a hacer sentado. Entonces voy a colocar las paticas a un lado, a ambos lados. No necesito palillo porque como va a ir sentado, entonces bueno, allí queda ya fijo nuestras paticas. Luego entonces voy a clavar la cabeza, en este caso la hice como mirando un poquito hacia arriba para que quedara como más animado la forma de nuestro cerdito. Luego entonces coloqué dos palillos también o dos pedacitos de palillo a los extremos para colocar las paticas de arriba, porque como esas van a estar al aire, entonces sí necesitan una estructura que los sostenga. Y por último entonces colocamos las orejas en la cabecita. Recuerden que si ustedes están trabajando con la masa muy fresca, pues ella se añade o se pega fácilmente una con otra, y si no, para mayor seguridad se coloca un poquitico de cola vinílica o de pegante para asegurar las piezas. Nuestro último detalle que no puede faltar es sacar una tirita delgaditica y la vamos a colocar en la parte de atrás un poco enroscada, porque la cola es como el distintivo también de los cerditos. Y bueno, espero que te haya gustado mucho este video. Bueno, y si quieres más tutoriales como este, ¿qué tal si me dejas en los comentarios qué otros animalitos te gustaría que hiciera? ¿Qué otros personajes te gustaría que hiciera así en Porcelanicrón? Así que si te ha gustado también dale un like, déjame un muy buen comentario y también nos vemos en el próximo tutorial.